palabra pioneros. Y te venía diciendo que hace muchos años había una corriente de enseñanza que se le enseñaba a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, que era ¿qué haría Jesús? ¿Qué significaba? Nos enseñaban que frente a las tentaciones, frente a las dificultades, a los problemas, nos preguntemos ¿qué haría Jesús? Entonces nos enseñaban, bueno, si estuviera Jesús en una prueba y te ofrecen para copiarte, ¿qué haría Jesús? Entonces vos pensabas, no, Jesús no se copiaría. Y si te invitan a robarte algo en el trabajo, ¿qué haría Jesús? No, Jesús no se lo robaría. Y si tuvieras ganas de insultar a alguien, ¿qué haría? No, Jesús no lo haría. Pero era toda una enseñanza más bien restrictiva. O sea, estaba orientada a darnos miedo, a que nosotros pensemos en qué haría Jesús y decir, bueno, no, esto no lo haría Jesús, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y en realidad era una lista de nos, de todo lo que no se podía hacer. Y claro, no está bien copiarse, no está bien robar, no está bien insultar, pero son muchas malas cosas que Jesús hacía que las que no hacía. Y no nos enseñaban qué haría Jesús cuando está alguien enfermo, qué haría Jesús cuando alguien está endemoniado, qué haría Jesús cuando alguien necesita un abrazo, qué haría Jesús. No nos enseñaban solo la parte restrictiva. Y claro, yo pensaba en estos días que es mucho más lo que Jesús hizo que lo que no hizo. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Es mucho más la enseñanza proactiva que Jesús nos dio constantemente que las cosas que no se pueden hacer. Y muchas veces corremos el riesgo de enseñar, de transmitir de una manera que está buscando simplemente el no hacer, el tener cuidado. Y es bueno, hay que cuidarse del pecado. Vivimos en santidad, procuramos vivir en santidad a cada paso. Pero la vida es mucho más que no portarse bien. La vida es mucho más que no pecar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en esta palabra, pionero, yo sentía que englobaba, que me traía a mi corazón, a mi mente, que era lo que yo sentía acerca de Jesús. Jesús fue un pionero. Jesús fue pionero en todo. Un pionero, mira, me busqué algunas cosas para transmitirte. El pionero trabaja donde nadie más ha trabajado. El pionero tiene una causa mayor que su vida y por eso está dispuesto a dar la vida. Porque la causa es más grande. Un pionero tiene una fe inquebrantable, porque cree cuando otro todavía no cree. El pionero no necesita antecedentes ni antecesores. El pionero no busca reconocimiento, no compite con nosotros, se alegra de que otros trabajen y se sumen, porque entiende su función. El pionero está ahí para marcar la tendencia y agradece a los que se suman. No puedo dejar de pensar en Jesús como un pionero, porque Él fue pionero en todo. Es tan pionero que creó todo lo que existe. Imagínate, Él arranca del cero, de la nada. Él creó, la Biblia va a decir que de la nada Él creó todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros somos. Entonces, comparando esta enseñanza, ¿qué haría Jesús? Más todo lo que hizo Él, más esta palabra pionero, es que yo preparé este mensaje que quiero transmitirte. Tengo mi Biblia ahí, pero está complicado porque no tengo donde apoyarla, así que yo te la voy a leer de acá, del teléfono, en esta hora, pero está, mira, mostrar la Biblia. Muy bien. Parecía la tuya, Ahora quédate así hasta que termine. No, mentira. ¿Quiero agua? No. Gracias. Entonces, hay varias cosas en las que Dios nos llama a ser pioneros. La primera cosa es pioneros en la relación con Dios. Mirá lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 46 al 49. Dice, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús a muy corta edad, se cree que a los 10, 11, 12 años, es este episodio que los papás se van y se olvidan de Jesús. En realidad no se olvidan. Era toda una caravana de gente que volvía y ellos pensaban que Jesús, bueno, si no está con ellos debe estar atrás, con la tía, con el primo, con el que sea. Y resulta que van a pasar 3 días y ellos se van a acordar y van a empezar, che, Jesús vino con vos, vino con vos, vino con vos. No vino con nadie, así que lo empiezan a buscar. Lo llaman al WhatsApp y les clava el visto. Entonces empiezan a buscar hasta que llegan al templo. Y cuando llegan al templo, ve que Jesús está rodeado de los sacerdotes, de los sabios del momento. Bueno, sabios, de la gente que manejaba ahí el templo, la religión en aquel momento. Y María le va a decir, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús le va a decir, en la casa de mi padre es necesario que yo esté. Jesús oraba constantemente. Por eso lo vemos que se va de noche a orar, por eso lo vemos que amanece orando, por eso lo vemos, escuchá, esto es clave.
los discípulos le van a decir a Jesús en Mateo capítulo 6, Señor, ¿qué le dice? Antes del Padre Nuestro, ¿qué le dice? Gracias, ahí el último, mirá, está Claudio allá en el fondo, ¿eh? Saluda, Claudio. Enséñanos a orar. Acá hay otro que está tan... ¿Pueden poner una silla? ¿No quieren poner una sillita? Sí, así la gente lo ve, ¿no? Sillita no, bueno, no importa. Tronquito. Los discípulos le van a decir, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos lo ven orando constantemente y porque se dan cuenta que en la oración había una clave. Vos no vas a ver a los discípulos diciendo, Señor, enséñanos a hacer milagros. No vas a ver a los discípulos diciéndole, Señor, enséñanos a liberar a los endemoniados, enséñanos a multiplicar los alimentos. No, ellos le van a decir, Señor, enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué va a responder? Ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y el Padre nuestro que vos ya conocés. Pero ¿qué es lo que te quiero mostrar? Que Jesús fue pionero en buscar la relación con Dios. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Estaría buscando a Dios. ¿Qué haría Jesús? Está buscando al Padre. ¿Qué haría Jesús? Está orando. Tenemos que ser pioneros de esa comunión, pioneros de la presencia de Dios. Mirá, me impacta mucho ahí la época de los profetas. Elías, Eliseo se plantaban y decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ahí lo que decían, se armaba, ¿no es cierto? La gente poderosa en la palabra, poderosa llena de la presencia de Dios. Pero no era un vive Jehová en cuya presencia estoy así nomás. No era un vine a la presencia de Dios y me voy en un rato. No, esa gente vivía en la presencia de Dios. Vos y yo tenemos que ser pioneros de la presencia de Dios. ¿Qué haría Jesús en época de coronavirus, de pandemia, de aislamiento? Estaría buscando al Padre. Segundo, tenemos que ser pioneros entre la gente, pioneros con la gente. Mirá lo que dice Mateo capítulo 9, 35. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba con la gente. Jesús recorría los pueblos y las aldeas. ¿Y qué hacía? Sanaba toda enfermedad, sanaba toda dolencia. Mira, hoy los templos están cerrados. Posiblemente los templos aquí en Buenos Aires, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, no se vuelvan a abrir. No sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo va a ser. En algunos puntos del país se están abriendo con reglas ridículas. Iglesias que funcionan sin dejar entrar a los niños, o sin dejar entrar a los ancianos, o a las embarazadas, o a los abuelos. Imagínate, no es una iglesia eso. Es cualquier cosa menos una iglesia. Entonces es muy probable que aquí donde nosotros vivimos, en General Rodríguez, no se nos permita abrir el templo por mucho tiempo. Ahora, eso no significa que la iglesia no existe, eso no significa que la iglesia no esté, eso no significa que la iglesia está cerrada, la iglesia está abierta y está abierta más que nunca. De hecho, en este día, hoy nosotros habitualmente tenemos 2 horas de culto. Y ¿desde qué hora estamos? Desde las 9:30 de la mañana que estamos de culto. Y antes predicábamos en un solo lugar, ahí en los Talas 49. Y hoy recorrimos 10, 12 barrios predicando la palabra. Qué impactante fue hoy. Estábamos en una casa, ahí en la casa de Dina. Y Dina estaba adorando. Y atrás yo veo a la vecina que estaba, no sé, se debe haber subido un banquito. Porque estaba con la pared por acá y estaba también levantando las manos y adorando. Decime que eso no es iglesia. ¿Quién sos vos para decirme que eso no es iglesia? ¿Quién sos para decirme que Rosa no es de la iglesia? Si estaba ahí adorando con nosotros. No es un desafío, te quiero decir. Eso es la iglesia. La iglesia está viva, la iglesia está despierta. La iglesia no está cerrada. Y hoy los templos están cerrados. Las condiciones en las que conocimos la iglesia, es probable que nunca más sea así. Es probable, estos días miraba los grandes conciertos evangélicos, es muy probable que nunca más se vuelvan a dar, o que nunca más se vuelvan a dar en las condiciones en las que nosotros los conocíamos. Ahora, dice la palabra que Jesús recorría. No había cuarentena, pero había muchos que se habían quedado esperando que la gente llegue. ¿Por qué la Biblia destaca esto? Porque la religión institucionalizada se había construido sus templos, sus lindos lugares, para quedarse quieto esperando que la gente llegue. Por eso vos lees todo el Antiguo Testamento, que de repente una vez por año viajaban kilómetros, horas, días, a pie, a pelo de camello. ¿Viajaban a qué? Al templo. Porque ahí estaban los sacerdotes esperando que la gente llegue. Y durante mucho tiempo, esos templos que hemos construido para que la gente nos escuche, para que nos escuche cantar y tocar lindo, nos han atrapado y hemos perdido la calle. Y estábamos esperando que la gente llegue. Y creo que eso está totalmente a contramano de lo que Jesús nos mandó a hacer y de lo que Él hizo.
Él fue pionero en caminar con la gente. Por eso dice, él recorría las ciudades y las aldeas, los pueblos, entraba, salía, preguntaba, consultaba. La enseñanza de Jesús fue recorrer, fue andar, fue llevar la palabra. Todos los milagros que vos lees en la Biblia, todos los milagros que vos lees en la Biblia, ocurrieron en la calle y en las casas. En la calle y en las casas, en la calle y en las casas. Y nosotros queremos que la gente venga a los templos. Por eso muchos hoy están desesperados. Porque sienten que le cerraron el templo y se quedaron sin iglesia. Y yo te quiero decir una cosa, la iglesia está más viva que nunca. Jesús te ama, está más vivo que nunca. Está más activo que nunca. Hoy los hermanos salieron a dar de comer, a dar ropa, a acompañar, a estar. Porque la iglesia está viva. La calle es el lugar de la iglesia. La calle es nuestro lugar. ¿Querés saber dónde estaría Jesús en época de coronavirus? Estaría en la calle. ¿Qué haría Jesús? Estaría con la gente. ¿Qué haría Jesús? Se pararía en cada esquina, en cada plaza, a compartir la fe. Lo tercero, tenemos que ser pioneros de la compasión. Mateo 9, 36 al 38 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Le dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Que decíamos recién que Jesús estaba en la calle con la multitud y cuando las veía sentía compasión. Creo que nunca prediqué en un lugar con tanto silencio. Es espectacular. No hay ruidito de caramelos, no hay nada ahí. El ruidito del fuego que es espectacular. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene? Ah, me van a servir una picada, ¿no? Para apoyar el... ¡Qué nivel, señores! Esto es espectacular. Bueno, si no lo tiro antes de terminar el culto, está muy bien. ¿Qué es compasión? Es empatía. Compasión es sentir el dolor del otro. Y mirá qué es lo que le duele a Jesús. Mirá, Jesús andaba con mucha gente. O anduvo con gente pobre, con gente enferma. Pero Jesús, lo que lo movió a compasión, lo que movió esa empatía, ese dolor en él, ¿qué fue? Ver a la gente sin pastor. Ver a la gente que estaba perdida. Mirá, la palabra va a decir, mirá, ya te voy a leer. Desamparada, agobiadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Esa empatía es algo que el Espíritu Santo produce cuando vos estás con Dios y cuando estás con la gente. A él le cargaba que la gente estaba sola, que no tenga pastor. Te quiero decir, nosotros podemos resolver la tristeza de Jesús. Nosotros, vos y yo, podemos responder a ese llamado, a esa compasión que él tenía, que le dolía. Hoy la gente necesita un pastor, pero no un pastor como esto, como lo soy yo. Un pastor de púlpito, un pastor que está esperando a la gente. ¿Está saliendo? No un pastor que está esperando a la gente que llegue. Hoy la gente no le va a importar más si vos tenés una Biblia grande y tenés una corbata linda. Hoy a la gente le va a importar que vos lo ames. Hoy a la gente le va a importar que vos lo abraces, aunque no lo puedas abrazar físicamente. Hoy a la gente le va a importar que vos lo sigas. Hoy a la gente le va a importar que a vos te importe. Jesús estaba angustiado, tuvo compasión, porque vio que la gente eran como ovejas que no tenían pastor, estaban agobiados. No está hablando de ovejas. Mirá, muchas veces pensamos que eran ovejas que estaban sentadas en el culto. Y Dios no nos llama a pastorear esas ovejas. Dios no te está llamando a pastorear esas ovejas del templo. Te está llamando a pastorear las iglesias de la calle. ¿Quién me va a decir a mí que esa señora que estaba asomada hoy de la pared, de la medianera del vecino, no es iglesia? ¿Quién me va a decir que esa señora que estaba en la casa de Liliana en esta tarde, en esta mañana, no es iglesia? ¿Quién me va a decir que los niños que se asomaban a ver a los payasos no son iglesia? Esa es la gente. Nosotros tenemos que ser pioneros de la compasión. ¿Dónde estaría Jesús en época de coronavirus? Estaría pastoreando a la gente, estaría acompañando a la gente, estaría con ellos. Nosotros tenemos que ser pioneros de la compasión. Cuarto, quinto, no me acuerdo. Tenemos que ser pioneros de la autoridad. Mirá, dice Lucas capítulo 4, 31. Jesús pasó por Capernaum. Pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Y estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Las palabras de Jesús eran palabras de autoridad.
Le llamaba la atención a la gente que lo que él decía era diferente a todo lo que decían los charlatanes de turno, que hablaban y opinaban y solo imponían leyes, pero no tenían palabras de autoridad, no tenían palabras de compasión, no tenían palabras de amor, no tenían palabras de empatía para con la gente. Jesús hablaba de una manera que los cautivaba. Jesús hablaba de una manera que les llegaba a lo profundo. Su comunión con Dios le daba las palabras justas. La autoridad de su vida era la santidad y la comunión, que era irresistible para los que lo escuchaban. Por eso Jesús va a estar y se va a sumar gente y lo van a escuchar los niños y se va a sumar la gente del Sermón del Monte y los discípulos iban a crecer y iban a ser un montón porque las palabras de Jesús eran dichas con sabiduría. ¿Qué estaría haciendo Jesús en época de coronavirus? Estaría hablando con autoridad, estaría enseñando con autoridad, no estaría compartiendo pavadas por las redes sociales, estaría comprometido, estaría llamando la atención con sus palabras que lleguen a lo profundo. Próximo, y ya termino, pioneros en la liberación. Marcos capítulo 1, 27 dice, todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y lo obedecen. Mira, hasta el momento no se liberaba. La gente se endemoniaba y se moría endemoniada. Por eso iba a llamar tanto la atención y por eso hay tantas historias, pasajes de la Biblia que van a contar que Jesús aparece y va a liberar y va a hablar y va a dar órdenes. Algunas de las cosas nos contaba recién Ana y Ezequiel, ¿no es cierto? Él daba órdenes aún a la creación y la creación le respondía. Pero acá dice, ¿quién es este que hasta los espíritus inmundos le responden? Mira, es algo que pensamos y oramos y preguntamos y charlamos. Y lo hacemos con Mirta. ¿Qué pasa ahora que no hay encuentro? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Cómo hacemos para ayudarlos a liberarse? Y mañana a la mañana que vamos a tener el primer día de ayuno y oración y guerra espiritual, Mirta nos va a enseñar eso, a cómo autoministrarnos. Porque no hay encuentro, porque no hay un momento. Pero de todos modos, en estos días nos tocó varias veces. El día martes estábamos así en la olla en Marabó y las chicas oraron por una mujer. Ahí en Marabó se daba algo muy particular que la gente nos podía por sanidad. Pero cuando le preguntábamos si estaban enfermos, nos decían que no estaban enfermos, pero que tenían miedo de la enfermedad. ¡Qué locura! Porque claro, ese virus de enfermedad va a ser más grave que cualquier otro virus que te venga. Pero había una mujer que después de que las chicas lo oraron, lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo me acerco, creo que María Cristina se llamaba, le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás emocionada? No, lo que pasa es que tengo miedo. Tengo ataques de pánico, me dijo. Y ahí estaba yo, con el distanciamiento social, con el barbijo, con el alcohol en gel, y cuidándome como corresponde que uno lo haga. Pero ahí había una mujer que necesitaba un encuentro con Dios, que necesitaba la liberación, que solo los hijos de Dios podemos ministrar, que la hace Dios, obviamente. Así que ahí puse mis manos sobre María Cristina y dice hacer una oración. Y ella pudo renunciar y pudo cambiar su rostro y pudo irse en paz. Porque tenemos que ser pioneros en la liberación. Cuando Jesús liberaba, nadie más liberaba. Y hoy te va a tocar a vos ser creativo. Te va a tocar a vos liberar por Zoom, por WhatsApp, o por llamado telefónico, o por lo que sea. O como nos tocó hoy a la mañana, que estábamos orando en una casa y una mujer se desplomó al suelo. ¿Y qué vas a hacer? No, el presidente dijo que no se toca a nadie, la distancia social. Entonces la vas a abandonar y la vas a dejar ahí tirada. Tenemos que ser pioneros de la liberación. Este es el tiempo. La gente está atrapada con espíritus de miedo. Por eso en cada vez que entregamos la comida, la ropa o lo que sea, oramos. Porque no somos repartidores de comida, que te quede claro. Vos no sos empleado o empleada de un merendero. No somos nosotros repartidores de ropa o vendedores de ropa. Nada que ver, somos siervos de Dios. Y cada vez que se hace alguna acción de esa, se ora. Porque lo único que va a salvar a la gente es esa oración de fe que sana al enfermo, dice Santiago. Es esa oración de fe que le muestra a Cristo y la persona puede acercarse a Él. Tené cuidado de no transformarte en estos días solamente en un asistente social, porque ese no es nuestro llamado. Y hoy gran parte de lo que hacemos tiene esa característica por el momento duro que vivimos. Pero nosotros no somos asistentes sociales, somos siervos de Dios. ¿Dónde estaría Jesús en época de coronavirus? Estaría con el gadareno,
Estaría con ese chico que echaba espuma por la boca y agarraba y lo fajaba todo. Ahí estaría Jesús llevando libertad. Sexto, y ya termino, tenemos que ser pioneros del amor. Mirá lo que dice primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pioneros en el amor, la marca de Jesús, la señal de Jesús en el amor. Por eso ahí Corintios va a decir, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero qué? El más grande de esos, el que más prevalece es el amor. Por eso la Biblia va a decir que no tenemos un espíritu de cobardía, sino que nuestro espíritu, ¿cómo es? Es de fe, amor y de dominio propio. La marca del amor, pioneros en el amor. Los otros días cuando nuestra hermana Dina salía el jueves ahí en el programa Gente Extraordinaria, nos decía, cuando yo me convertí, no podía creer que la gente me ame genuinamente. No podía creer que estén interesados en mí, no podía entenderlo. Nunca antes me había sentido amada de esa manera. Siempre sentía que la gente, ella decía, ¿no es cierto, Dina? Sentía que la gente me miraba para quedarse con algo mío, para sacarme algo. Pero los hijos de Dios tenemos un amor diferente. Y ese es el amor que necesitamos transmitir. Y ese es el amor que, como te decía hoy, cada uno de estos hermanos tuvo hoy. De ir a actuar, a cantar, a tocar. Si toca para 10, para 10. Si toca para uno. Porque no importa, no es por la cantidad. Pionero del amor, tenemos que amar, tenemos que mostrar el amor de Jesús. El amor de Jesús es incondicional. El amor de Jesús es ese que no reprocha, es ese que no busca lo suyo. El amor de Jesús es ese que no se jacta. El amor de Jesús es ese que no echa en cara lo que hizo. Por último, y ahora sí termino, tenemos que ser pioneros para morir. Mirá lo que dice Marcos capítulo 8, 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras? En medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todo lo que hizo Jesús fue pionero. Pero su muerte por amor fue la marca. Nadie más lo hizo. Nunca nadie más lo va a hacer. Vos y yo no vamos a morir por los pecados de nadie. Nunca tal cosa va a ocurrir. Pero sí tenemos que ser pioneros en decidir morir. En decidir morir para Él, en decidir entregarlo todo. Mirá, por eso Jesús lo va a decir tan claro. Dice, el que quiera salvar su vida la va a perder. Hoy que la gente anda muerta de miedo por la calle. No anda por la calle. El que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa la va a ganar, dice Jesús. ¿De qué está hablando? Está hablando de la vida. Y está hablando de la muerte. Y está hablando de cómo nosotros vamos a enfrentar la vida. Su resurrección fue la victoria. Pero su muerte fue la marca del amor, de la compasión, de la empatía, de la cercanía. Mucha gente nos pregunta, porque andamos mucho en la calle, si no tenemos miedo. Y yo le digo una y otra vez, no tenemos miedo, tenemos cuidado. Pero yo te quiero transmitir algo que Dios hablaba estos días a mi corazón y lo grabó a fuego, lo selló, lo marcó. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos vio dignos de ser iglesia en medio de una pandemia. Yo no puedo creer que Dios nos vea dignos de algo así. Estamos frente a una oportunidad histórica de ser iglesia en el momento más difícil. Por ahí que nos toque vivir en toda nuestra vida, en el tiempo contemporáneo. Quizá este sea el momento más difícil. Y Dios nos ha tenido por dignos de ser iglesia en este tiempo. Y yo no sé vos, pero yo no quiero fallar. Esta semana leíamos Josué capítulo 11. Ya hacia el final, del versículo 36 en adelante, en el que va a mencionar algunos de los héroes de la fe ya al final.
Después de haber hablado de Abraham, de Moisés, de Noé, de Abel, de Josué, de Rahab y de alguno más, va a decir, ¿y qué diría si tengo que hablar de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Sansón, de David? Menciono uno más, ahora se me lo voy a acordar. Y va a decir que por la fe conquistaron reinos, que por la fe avanzaron mujeres, que por medio de la fe recibieron a su gente por medio de la resurrección. Caminaban errantes, fugitivos, perseguidos. Vivían en el desierto cubiertos de pieles, sin tener para comer. Fueron aserrados, fueron apedreados, muertos a filo de espada. Y está hablando solo de los del Antiguo Testamento, pero podríamos ir al Nuevo Testamento. Me impacta tanto porque hay uno de los apóstoles del Señor, Pedro. Después de muchos años lo iban a matar y lo iban a colgar en una cruz como a Jesús. Y Pedro va a decir, no soy digno de morir como mi Señor. Entonces pidió que lo crucifiquen boca abajo, cabeza para abajo. El apóstol Juan murió tirado en una isla, viejo, solo. Un endemoniado Nerón en los primeros años de cristianismo tenía un gran parque y no tenía iluminación. Y no tuvo mejor idea que prender fuego a los cristianos para que le iluminen el parque. Esa es nuestra familia, esos son nuestros antepasados. Es gente que lo dio todo, que lo entregó todo. Por eso tenemos que ser pioneros para morir. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa, dijo Jesús, la va a ganar. Pensaba en estos días cómo yo, cuando vaya a la eternidad, me voy a plantar delante de Gedeón y le voy a decir, lo que pasa, Gedeón, es que vos no sabés lo que había afuera de la cueva. Era muy difícil, era muy terrible. Porque Gedeón estaba en una cueva. Estaba juntando las cosas para que los madianitas dejen de robarle todo. Y va a aparecer el Señor y le va a decir, varón esforzado y valiente. Y Gedeón lo va a mirar y le va a decir, no te equivocaste. Pero Dios le dio el valor y la fuerza para salir y derrotar al ejército de los madianitas. ¿Cómo yo me voy a plantar delante de Gedeón y le voy a decir, lo que pasa que no sabes, en mi época, afuera de la cueva había un virus que mataba a la gente? ¿Cómo yo me voy a plantar delante de Eliseo y le voy a decir, Eliseo, lo que pasa es que no le di de comer porque en mi época el aceite de la tinaja se acabó y la harina escaseó? ¿Cómo le voy a decir eso? Si tantos años antes Él dijo la palabra, y es una palabra vigente para hoy, el aceite de la tinaja no va a faltar, la harina no va a escasear. ¿Cómo yo me voy a parar delante de Esteban? Ese muchacho que por predicar la palabra, por compartir la palabra, por jugársela, por un Jesús que había resucitado hace muy poquito, ni Biblia tenía. No había asociaciones que los defiendan. No había gremio de pastores que lo vayan a defender o a sacar de la cárcel. Y ahí se paró ese pibe Esteban a dar testimonio, y a un loco se le ocurrió agarrar una piedra y tirarle una, y tirarle dos, y tirarle tres, y sepultarlo en vida bajo esas piedras. ¿Con qué cara yo le voy a decir a Esteban, lo que pasa que vos no sabés, a nosotros nos cerraron los templos, Esteban?
Vos no sabés, Esteban, a nosotros nos perseguía la policía por predicar la palabra. Vos no sabés, Esteban, si nos agarraban sin tapaboca. ¡Por favor! Esos héroes de la fe son los que Hebreos capítulo 12 dice que están en una tribuna. Dice que están en una tribuna. Léelo, búscalo. Son los que están alentando a los santos. Son los que le están diciendo, vamos, vamos, este es el día. Podría estar todo el día mencionando las historias de la Biblia y decirte cómo vamos a hacer para enfrentarnos a tal y a tal y a tal, y decirle que no pudimos. ¿Cómo vamos a hacer? Imagínate, mujer, delante de Rahab. Yo puedo seguir, perdón. Diciéndole, no, lo que pasa es que hay una ley que no lo permite. Y Rahab, que tenía un encuentro con Jesús, con Dios, así. Cuando el rey le dijo, sacad a los espías porque lo vamos a matar, ella por la fe los escondió. Pero termino con esto. Encontrarnos con toda esa gente va a ser fabuloso. Me encantaría que así sea. Amaría que haya una película. Va a haber tanto tiempo en la eternidad. Me encantaría que haya una película. Esto no es bíblico, esto es un sentir mío, ¿ok? Me encantaría que haya una película que me muestre cómo los sacerdotes pisaron el agua del río Jordán y se abrió. Me encantaría que haya una película que muestre cómo David, este pibito, fue y se enfrentó al gigante y lo tiró abajo. Me encantaría que haya una película y que nos muestre la realidad de cómo Jesús partió el pan y multiplicó y comieron todos. Me encantaría. No sé si va a haber. Pero además de verlos a todos esos, al que seguro vamos a ver, seguro vamos a ver, es al Maestro. Es a mi Señor. Yo no puedo presentarme delante del Señor y decirle, Señor, es que no podíamos imponer las manos sobre los enfermos porque el virus tiene partículas tan chiquitas que si te tosen te puede agarrar. Yo no podría presentarme delante de Jesús y decirle, Señor, lo que pasa es que para entrar al hospital te miden la temperatura y tenía que tener un permiso. Porque Jesús andaba en el estanque de Bethesda, viejo. No era un hospital como los que hoy tenemos, era el estanque de Bethesda. Era donde estaban los enfermos, los tullidos, los endeudados, los que no querían nadie, los que tiraban ahí. Y ahí andaba Jesús. Y ahí andaba Jesús con 10 leprosos que vienen a pedirle por la sanidad. Y Él va a sanar a los 10. Y uno solo va a volver. Jesús andaba entre el ciego, a quien le va a hacer barro y le va a poner, con Él andaba. Y nosotros vamos a decirle, no, Señor, es que había un virus difícil. Señor, nos tocó ministrar en una época terrible. Mira, no sé vos, pero yo siento que Dios nos sintió dignos de ser iglesia en medio de una pandemia. No siento que seamos especiales, siento que somos el resultado de años de iglesia, de gente que nos precedió, de gente que nos enseñó y que nos permite vivir en esta locura por la enseñanza de ellos, por el ejemplo. Esta semana fue tan tremendo porque creo que el lunes fui a visitar a uno de mis pastores. Tengo varios, al pastor Rubén Hueso, el japonés, varios de ustedes lo conocen así. Y mientras estaba hablando con Marcela, la esposa, le decía, Marcela, no sé si está bien lo que estamos haciendo. Y me largué a llorar. Porque sacar a toda esta gente a la calle, sacar a los 40, 50, 60 que hay días que están en la calle por los comedores, los merenderos, es una carga muy fuerte, es una presión muy grande. Son muchos los que no ayudan, pero critican y de alguna manera uno escucha. Y le decía a Marce, no sé si está bien. Y Marcela, mi pastora, me dijo, está bien lo que estás haciendo, seguí porque nosotros estamos orando por vos, seguí porque te cubrimos. Y esta semana aparecieron varios que nos dijeron, sigan, sigan. Y tantos que aparecen y dicen,
tengo tanto para aportar, denle a la gente de comer, vengan a buscar las mantas, vengan a buscar la ropa. Yo digo, gracias a Dios, porque Él nos sintió dignos de ser iglesia en medio de una pandemia. Pero esa iglesia tiene que ser una iglesia pionera. Esa iglesia no puede ser una iglesia tibia, no puede ser una iglesia miedosa. No puede ser una iglesia así nomás, no puede ser una iglesia que no esté a la altura de las circunstancias. Dios nos vio dignos de ser iglesia en una pandemia. Pues andemos como es digno del llamado que Él nos hizo. Pues andemos como es digno de la vocación que Él puso en cada uno de nosotros. Yo te quiero llamar en esta noche a que hagamos una revolución de pioneros. A que te cuides mucho. A que nos cuidemos. Pero no dejemos de ser iglesia por el miedo que nos quieren meter. No dejemos de ser iglesia porque las condiciones son adversas. Toda la vida fueron adversas. Tan adversas que a muchos de nuestros antepasados los llevó a la muerte. Muchos profetas de hoy te dicen te va a ir bien, todo va a salir bárbaro. Jesús dijo que el profeta más grande que hubo sobre esta tierra fue Juan el Bautista. Palabra de Jesús. De los nacidos de hombre, dijo Jesús, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se paró frente al gobierno de turno y denunció el pecado de tal manera que una pibita pidió la cabeza de Juan el Bautista y el rey de aquel entonces le mandó a cortar la cabeza y trajo la cabeza en una bandeja. Léelo en Mateo. Si nosotros vamos a ser iglesia, tenemos que ser una iglesia jugada. Una iglesia que sea pionera para amar, pero también que sea pionera para morir. Porque Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa, dijo Él, la va a ganar. Quiero orar en esta noche. Quiero bendecirte, quiero pedirle al Espíritu Santo que Él revele esta palabra en tu corazón. Mirá, hoy hay muchos pioneros, pero que son pioneros de cosas a las que no le importan a nadie. La discusión hoy no es si se levantan las manos en la iglesia o se bajan. Porque no hay iglesia, no hay templo. La discusión hoy no es si se habla en lenguas o no se habla. No, porque Pablo dice que no se habla en lengua en público. No hay más público, viejo, no hay más público. Esas discusiones son viejas, son baratas, no tienen sentido. La discusión no es si la salvación se pierde o no se pierde. No le importa a nadie eso ahora, a nadie. El llamado de Dios hoy es hacer una iglesia que camine digna hacia la vocación y el llamado que Dios nos hizo. Yo siento que Dios nos encontró y nos dio el privilegio de ser iglesia en medio de una pandemia. En la historia hay muy pocos que pueden arrogarse ese privilegio, esa bendición. Dios lo hizo con vos y lo hizo conmigo. Pues seamos una iglesia que camine de acuerdo a ese llamado y esa vocación que Dios nos dio. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en esta noche. Señor, que el mismo espíritu que hubo sobre Jesús, Señor, esté sobre cada uno de nosotros en este día. Señor, y podamos ser pioneros. Pioneros, caminar donde nadie caminó, movernos en ámbitos donde nadie se movió hasta ahora, alcanzar gente que nadie pudo alcanzar. Señor, que una revolución de pioneros se levante en esta hora, no guiados, Señor, por palabras motivadoras, sino guiados por tu Espíritu Santo. Señor, levanta pioneros, levanta pioneros. Levanta pioneros, levanta gente que camine en la calle, levanta gente que ore por los enfermos, levanta gente que debe comer, levanta gente que haga milagros, levanta gente, Señor, que ore, Señor, y la comida se multiplique, levanta gente que ame,
Levanta gente con creatividad, levanta gente con un corazón hacia los demás. Señor, que lo mismo que vos hiciste sea multiplicado en nosotros.